El tintineo del hielo contra el cristal fue la banda sonora de mi desmoronamiento. Un sonido que siempre había asociado con la celebración, con los momentos delicados y felices de una vida que creía mía. Ahora, el leve tintineo de mi copa de vino se sentía como una grieta que se abría en los cimientos de mi mundo. Estaba en el Gilded Oak, un bar que Liam y yo habíamos descubierto juntos durante nuestro primer año de noviazgo. Era nuestro lugar. Veníamos allí para celebrar nuestros aniversarios con cócteles, para brindar después de un ascenso, para disfrutar de tranquilas tardes de domingo cuando la luz entraba a raudales por las vidrieras emplomadas y teñía los suelos de madera oscura con tonos dorados y ámbar. Esta noche me lo había sugerido con una cálida sonrisa, acariciándome la mejilla. Como el viejo Celera, lo había dicho con esa voz de barítono tan familiar y reconfortante que solía hacerme temblar las piernas. Ahora entendía por qué. Estaba al otro lado de la sala, cerca del extremo de la barra de caoba pulida, y no estaba solo. Estaba con una mujer cuya risa era un poco demasiado fuerte, un poco demasiado ensayada. Claro que la conocía. Era una asociada junior en su firma, toda angulosa, sábanas de diseño y una mirada que parecía evaluar todo por su valor monetario y social. Siempre la había encontrado ambiciosa, un poco fría, pero nunca me había sentido amenazada. Yo era Celera y Liam era mío. Nuestro amor se había forjado a lo largo de 7 años de historia compartida, apoyándonos mutuamente durante la universidad, la enfermedad de su padre y el fallecimiento de mi madre. Teníamos bromas privadas y un futuro trazado en un documento compartido de Google titulado El Gran Plan. Di un sorbo lento a mi Sauvignon Blanc, las frescas notas cítricas no lograban contrarrestar la acidez amarga que me subía a la garganta. Llegué temprano para asegurar nuestro stand favorito. Él llegó tarde enviándome un mensaje de texto sobre una llamada de último minuto de un cliente. Le creí. Siempre le creí. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Liam, que llegaba unos 15 minutos después de mi amor. ¿Me pides un Old Fashioned? Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Mi amor. Esas palabras me dolieron como una marca, una mentira grabada a fuego en la piel. No respondí. Simplemente observé. Él se inclinaba hacia ella con el cuerpo girado en dirección opuesta a la puerta, lejos de donde yo estaba sentada, envuelta en la tenue luz de nuestra mesa. Su actitud era íntima, posesiva como no lo había sido conmigo en meses. Había atribuido su distancia al estrés, a la inmensa presión de la fusión que él lideraba. Lo había estado justificando, llenando los silencios con mis propias historias esperanzadoras. Y entonces sucedió. Sasha dijo algo echando la cabeza hacia atrás con esa risa tan teatral. Liam la observó con una sonrisa en los labios. Una sonrisa sincera y espontánea que me di cuenta de que no me habían dirigido en mucho tiempo. Extendió la mano, apartó un mechón de su liso cabello oscuro detrás de la oreja, y sus dedos se detuvieron en su mandíbula. Fue un gesto de una familiaridad tan tierna que me dejó sin aliento. Echó una mirada furtiva hacia la entrada, un rápido y paranoico recorrido por la sala. Sus ojos, los mismos ojos color avellana en los que me había perdido mientras intercambiábamos votos en un jardín bañado por el sol, recorrieron mi mesa, me observaron a mí. No me vio. Yo era parte del mobiliario, un fantasma en nuestra propia historia. Satisfecho se volvió hacia ella, se inclinó y la besó. No fue un beso casto. Fue un beso profundo y prolongado, lleno de una pasión y un deseo que intenté desesperadamente recordar en mis propios labios. El mundo se redujo a ese único punto de contacto. La suave música de jazz, el murmullo de los demás clientes, el frío de mi copa de vino. Todo se desvaneció en un zumbido sordo y constante. Sentí frío, luego calor. Un temblor profundo surgió en mi interior, un cambio sísmico que amenazaba con hacer añicos la compostura que había construido con tanto esmero. Quise levantarme, ir hacia ellos a grandes zancadas, volcar su mesa y gritar hasta quedarme afónica. Quería ver la sorpresa en su rostro, el miedo en el de ella. Pero no lo hice. Una extraña calma gélida se apoderó de mí, congelando el temblor, apagando el fuego. La herida abierta y sangrante de la traición fue cauterizada al instante por una furia fría y aguda. Besó a su amante en el bar, creyendo que yo no había visto nada. ¡Qué arrogancia! ¡Qué descaro!
Me había traído hasta aquí a nuestra casa, y me estaba engañando bajo el mismo techo que albergaba nuestros recuerdos más preciados. Creía que yo era ciega. Creía que yo era la ingenua y confiada Alara, que se creía todo lo que decía. En ese instante nació una nueva versión de mí, forjada en el crisol de su engaño. Esta Alara no gritó. Esta Alara no lloró. Esta Alara planeó. Volví a coger el teléfono. Tenía las manos firmes. Abrí la aplicación de la cámara, hice zoom y empecé a grabar. El vídeo salió movido al principio, pero apoyé los codos en la mesa, convirtiéndome en una estatua, un monumento a la venganza. Capté el momento en que se separaban, su sonrisa de suficiencia, sus manos deslizándose hasta la cintura de ella. Capté el momento en que él se inclinaba para susurrarle algo al oído que la hizo sonrojar. Capté toda la sórdida escena. Dejé de grabar. Respiré hondo y con calma. El sabor del vino me resultaba ahora repugnante. Le hice una seña al camarero, pagué la cuenta en efectivo y me levanté. No volví a mirarlos. Salí del roble dorado, la pesada puerta se cerró tras de mí, sepultando el cadáver de mi antigua vida. El aire nocturno refrescaba mi piel febril. Me quedé de pie en la acera, observando cómo el semáforo cambiaba de verde a amarillo y luego a rojo. Un plan, crudo y brutal, comenzaba a tomar forma en mi mente. Un beso en público era una cosa. Era negable. Podría haber dicho que fue un error, un momento de debilidad por la embriaguez. Podría haber implorado perdón, y la vieja Ayera tal vez hubiera sido lo suficientemente débil como para considerarlo. Sin embargo, yo necesitaba algo innegable. Algo que no solo lo lastimara, sino que lo destrozara. Necesitaba capturar su intimidad de una forma que él no pudiera explicar. Necesitaba mostrarle al mundo quién era realmente Liam y quién estaba dispuesta a ser Sasa para él. ¿Quería un secreto? Le daría un espectáculo. Creía que podía esconderse en las sombras. Encendería todas las luces. Abrí una aplicación de transporte compartido, mis dedos se movían con una determinación que no sentía desde hacía años. Tenía mucho trabajo por hacer. El primer paso era volver a casa y actuar con total normalidad. Yo sería la novia cariñosa e inocente. Le preguntaría por la llamada con su cliente. Escucharía sus mentiras y las guardaría todas como un arma. El juego había comenzado. Y él no tenía ni idea de que ya estaba jugando en mi tablero. El sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta de nuestro apartamento resonó como un disparo en el silencio del salón. Estaba en el sofá con las piernas recogidas y un libro abierto en el regazo. La televisión estaba encendida, proyectando una suave luz azulada sobre la habitación. Había elegido mi postura con cuidado. Relajada, absorta, completamente ajena a todo. ¿Alara? Preguntó Liam, con una voz cargada de una falsa y despreocupada normalidad que me revolvió el estómago. Aquí estoy, respondí, asegurándome de que mi voz sonara cálida, ligeramente distraída. Entró, quitándose el abrigo de lana a medida. Tenía el mismo aspecto de siempre, guapo, exitoso, el hombre al que le había prometido mi vida. Pero ahora vi las grietas. La leve tensión alrededor de sus ojos. La forma en que evitó mirarme directamente durante un instante de más. Olía ligeramente a humo de cigarro y a bar, pero debajo de ese aroma, percibí el eco del perfume de Sasa, algo intenso y floral, nada que yo usaría jamás. Siento llegar tan tarde, dijo acercándose al sofá. Se inclinó y me besó la frente. El gesto que una vez fue símbolo de su tierno cuidado, ahora me parecía una profanación. Sus labios sobre mi piel eran los mismos que habían estado sobre la suya una hora antes. Forcé una sonrisa, alzando la vista hacia él. No te preocupes. ¿Qué tal el cliente?, pregunté, marcando la página en el libro y dejándolo a un lado. Espero que haya sido tedioso. Así que apreciarás aún más mi compañía. Soltó una risita hueca. Lo peor. Henderson. Ya sabes cómo es, le encanta oírse hablar. No había manera de meter baza. Caminó hasta la isla de la cocina y se sirvió un vaso de agua, dándome la espalda. ¿Te lo pasaste bien en el bar? Me sentí fatal por dejarte plantada. Cada palabra era una mentira, cuidadosamente elaborada.
Henderson probablemente estaba en casa con su esposa e hijos. El detalle de que le encantaba su propia voz fue un toque acertado. Un defecto específico y creíble que aporta verosimilitud a la ficción. Estuvo bien, dije con ligereza. Me tomé una copa de vino mientras la gente me observaba. Es una pena que te lo hayas perdido. El ambiente era agradable esta noche. Hice una pausa, asimilando la idea. De hecho, creo que vi a Sasa de tu empresa allí. Estaba con un chico en el bar. Parecían muy acaramelados. Observé cómo se le tensaban los músculos de la espalda bajo la camisa blanca impecable. La pausa antes de darse la vuelta fue un instante demasiado larga. Cuando lo hizo, su rostro era una máscara de indiferencia despreocupada. Pero sus ojos estaban demasiado abiertos. Ah, sí. Sasa. No sabía que estuviera saliendo con alguien. Dio un largo trago de agua. Qué pequeño es el mundo. Sí, asentí con un tono aún ligero. Parecía contenta. Él cambió rápidamente de tema, preguntándome por mi día y por un proyecto de trabajo que estaba gestionando. Le respondí con fluidez, como un río sereno sobre un lecho de rocas afiladas y cortantes. Estaba actuando, ofreciendo la mejor actuación de mi vida. Cada risa, cada caricia, cada pregunta preocupada por su bienestar era como una capa de pintura sobre la podredumbre que supuraba entre nosotros. Más tarde, en la cama, se durmió casi al instante con una respiración profunda y tranquila. Me quedé a su lado mirando al techo, sintiendo que el espacio entre nuestros cuerpos era un abismo. El reloj digital de su mesilla de noche emitía un brillo rojizo. 2:17 de la madrugada. Era mi momento. El momento de investigar. En silencio como un fantasma, me levanté de la cama y entré en mi despacho, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Encendí el portátil, la pantalla iluminó mi rostro decidido en la oscuridad. El vídeo del bar estaba a salvo en una carpeta en la nube encriptada que había creado, llamada Proyecto Fénix. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. De las cenizas comencé mi verdadero trabajo. Necesitaba conocer sus patrones. ¿Cuándo se veían? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? Liam era meticuloso, un planificador. Esta aventura no sería algo improvisado. Habría un sistema. Empecé revisando su registro de llamadas, al que tenía acceso gracias al plan familiar. Comparé sus salidas nocturnas y sus viajes de negocios con su calendario. Rápidamente surgió un patrón. Los miércoles por la noche tenía una noche fija de juegos de mesa con amigos. Una rápida revisión de sus mensajes con ellos no mostró que hubieran planeado nada recientemente. ¿Por qué? Luego estaba la sesión de gimnasio, todos los sábados por la mañana de 7 a 9. Liam odiaba las mañanas. Fue al gimnasio después del trabajo. Otra mentira. Investigué las redes sociales de Sasa. Era cuidadosa, pero no lo suficiente. Su Instagram era privado, pero su Twitter no. Publicaba muy poco y cuando lo hacía, solía publicar citas románticas vagas los miércoles por la noche o los sábados por la mañana temprano. Locura de mitad de semana con mi distracción favorita. Publicado el miércoles pasado a las 11:34. Nada mejor que un amanecer que se siente como un secreto. Publicado el sábado pasado a las 7:02. Eran ellos. Tenía que ser así. ¿Pero dónde? No serían tan tontos como para ir a un hotel cerca de su trabajo o de nuestra casa. Liam era demasiado listo para eso. Pensé en el bar. Lo había elegido porque era nuestro lugar. El único sitio donde suponía que yo jamás sospecharía que lo había profanado con su infidelidad. Era una lógica perversa, pero tenía un sentido macabro. Se escondía a plena vista. ¿Dónde más se sentía seguro? ¿Dónde estaba su roble dorado? Y entonces lo comprendí. El Hotel Crestmont. Para nuestro tercer aniversario, Liam me sorprendió con un fin de semana en el lujoso y discreto Crestmont, en pleno centro de la ciudad. Fue uno de nuestros fines de semana más mágicos. Nos hicimos promesas en esa cama tamaño king, con las luces de la ciudad centelleando fuera de nuestra ventana. Me dijo que era nuestro lugar especial. Un refugio secreto del mundo.
El escondite perfecto. ¿Quién se plantearía buscar allí a su amante? Una búsqueda rápida reveló que el Crestmont tenía la política de enviar recibos digitales por correo electrónico. Tenía acceso al correo electrónico principal de Liam, pero era analista financiero. Él tendría una cuenta privada aparte para esto. Yo no podía acceder a ella. Pero no me hacía falta. Conocía sus patrones. Conocía su forma de pensar. Pasé las siguientes 2 horas analizando a fondo cada dispositivo tecnológico de nuestra casa. Revisé el historial de ubicaciones en la tableta que usábamos para las recetas en la cocina. Miré el calendario compartido en la nevera, donde a veces anotaba recordatorios. Era una detective en mi propia casa y cada pista que descubría me hacía sentir como si otro pedazo de mi corazón se convirtiera en piedra. Por fin la encontré. Estaba metida en el bolsillo de una chaqueta vieja que ya no usaba. En el fondo del armario colgaba una chaqueta y había una tarjeta de acceso. Era elegante, negra y lucía un discreto y sofisticado logotipo en relieve. La Crestmont. Mis dedos se cerraron sobre el frío plástico. Esa era la prueba irrefutable. El local estaba abarrotado. Iba allí los miércoles y los sábados. La llevaba al lugar donde me había jurado amor eterno. La furia helada que sentía se solidificó en una resolución inquebrantable. No solo quería desenmascararlos. Quería atraparlos en el mismísimo centro de su engaño. Quería convertir nuestro santuario en su prisión. Le saqué una foto a la tarjeta de acceso con el móvil y la guardé en el bolsillo. Ya tenía mi ubicación. Ahora necesitaba el método. Un vídeo grabado en un bar era una cosa. Pero una transmisión en directo, una emisión en vivo, sin editar y en tiempo real de su intimidad desde un lugar sagrado para nuestra relación. Eso era algo completamente distinto. Eso fue destrucción. Esa fue la venganza definitiva. Volví a mi portátil y empecé a investigar plataformas de retransmisión en directo, micrófonos inalámbricos y pequeñas cámaras potentes. La función había terminado. Habían comenzado los preparativos para el evento principal. La semana siguiente fue una auténtica lección magistral de engaño. Me movía por la vida como un fantasma, con mi verdadero yo enterrado bajo una fachada de normalidad cuidadosamente construida. Iba a trabajar, gestionaba proyectos, reía con mis compañeros tomando café. Cocinaba los platos favoritos de Liam, escuchaba sus historias sobre la oficina. Incluso fui yo quien inició el acto sexual. Mi cuerpo se movía con una pasión ensayada mientras mi mente estaba a años luz, planeando su ruina. Fue lo más agotador que jamás había hecho. Cada sonrisa parecía esculpida en hielo. Cada caricia era una mentira que dejaba una huella en mi piel. Pero estaba comprometida. El dolor era mi combustible. La traición fue mi plan maestro. Mi investigación fue exhaustiva. Aprendí sobre la distribución del Crestmont a través de planos archivados de un sitio web de permisos de renovación. Sabía qué serie de habitaciones tenía las mejores vistas de la ciudad, las que Liam habría pedido. Habitación 1207. Nuestra antigua habitación. Su arrogancia era asombrosa. No solo nos estaba engañando, sino que estaba recreando nuestros momentos más íntimos con ella. No podía simplemente entrar al hotel y colocar una cámara. Era demasiado arriesgado. Necesitaba acceso y necesitaba una forma de hacerlo sin ser visto. Mi solución surgió de un lugar inesperado, mi pasado. En la universidad, salí con un chico llamado Ben, un genio de la tecnología y un cineasta prometedor. Seguíamos siendo amigos aunque sin mucha formalidad, y ahora él dirigía una pequeña y exitosa productora especializada en vídeos corporativos y, curiosamente, en vídeos de bodas. Me puse en contacto con él contándole que quería sorprender a Liam por su próximo cumpleaños con un vídeo estilo documental sobre cómo nos conocimos. Le dije que necesitaba colocar una cámara oculta en la habitación del hotel donde nos alojaríamos durante un fin de semana especial para capturar algunos momentos espontáneos. Ben se mostró escéptico al principio. Lara, eso es un poco invasivo, ¿no crees? Y algo raro. Es una sorpresa, dije matizando mi voz con un tono nostálgico y cariñoso que me revolvía el estómago. Ha estado muy estresado por el trabajo. Solo quiero recordarle nuestra magia.
Sabes lo mucho que significó para nosotros nuestro fin de semana de aniversario en el Crestmont. He vuelto a reservar la misma habitación. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír su debate interno. Finalmente suspiró. Oye. Por ti. Pero esto es totalmente extraoficial. Y no lo has sacado de mí. Me has salvado la vida, Ben. En serio. Me proporcionaste las herramientas para mi venganza. Una diminuta cámara estenopeica de alta definición, no más grande que un botón de camisa, con la parte trasera magnética. Un micrófono inalámbrico tan sensible que podía captar un susurro al otro lado de la habitación. Y un punto de acceso Wi-Fi portátil que garantizaría una conexión a Internet estable e independiente para la transmisión en directo. Incluso me explicó el funcionamiento del software en una aplicación de mensajería cifrada, mostrándome cómo activar los dispositivos de forma remota y transmitir directamente a un canal privado. La batería dura unas 6 horas, me había advertido. Y por el amor de Dios, Alera, asegúrate de que es la habitación correcta. Y de que él esté de acuerdo con esto. Más tarde. Lo estará, dije con voz firme. Estará encantado. Tenía las herramientas en mis manos. Ahora necesitaba colocarlas. Mi oportunidad llegó un martes. Liam me escribió diciendo que trabajaría hasta tarde y que tenía una cena con los vicepresidentes. Sabía que mentía. Probablemente estaba con ella, pero no en el Crestmont. Su rutina era miércoles y sábado. Esta noche tocaba prepararse. Conduje hasta el Crestmont con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Vestía una blusa y pantalones de vestir de aspecto profesional. Llevaba una chaqueta colgada del brazo y un portafolio de cuero. Parecía un ejecutivo más en una reunión nocturna en el bar del hotel. Atravesé el opulento vestíbulo con sus suelos de mármol y sus imponentes arreglos florales. Mi postura era segura, la mirada fija al frente. Yo pertenecía a este lugar. Tomé el ascensor hasta el piso 12. El pasillo estaba silencioso con una gruesa alfombra, en silencio. Tenía las palmas de las manos sudorosas. Llegué a la habitación 1207 y me detuve escuchando. Silencio. Usando el escáner NFC de mi teléfono y una sofisticada aplicación que Ben también me había proporcionado, cloné la señal de la tarjeta de acceso a partir de la foto que había tomado. Era una posibilidad remota, pero la tecnología de Ben era de primera. Acerqué mi teléfono a la cerradura. Se oyó un suave pitido electrónico y se encendió una luz verde. La puerta se abrió. Entré sigilosamente y la cerré tras de mí en silencio. La habitación era exactamente como la recordaba. La lujosa cama tamaño king, los elegantes muebles, los ventanales que ofrecían una vista panorámica impresionante y deslumbrante de la ciudad. Nuestra ciudad. Una ola de náuseas y rabia me invadió con tanta fuerza que tuve que apoyarme contra la pared un instante. Aquí era donde la traía. Estaba profanando todos los recuerdos que habíamos construido aquí. No tenía tiempo para el duelo. Tenía una misión. Trabajé rápido. La cámara estenopeica era magnética. Encontré el punto perfecto en el marco de una escultura abstracta de metal cerca de la zona de estar. Su lente se mimetizaba con la textura de la obra. Ofrecía una visión nítida de la cama y la zona de estar. El micrófono inalámbrico lo escondí entre las hojas de un gran helecho en maceta sobre una mesita auxiliar. El punto de acceso móvil lo coloqué en el estante superior del armario, detrás de una pila de almohadas, con las luces indicadoras tapadas con un trozo de cinta aislante. Sincronicé todo con mi teléfono e hice una prueba rápida. La señal de vídeo era nítida. El audio captaba el zumbido del minibar con perfecta claridad. Estaba hecho. Me quedé un instante en el centro de la habitación, contemplando la escena del crimen que se avecinaba. Mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana parecía el de una extraña. Una mujer de mirada dura y boca adusta y decidida. La dulce e inocente Aler ya no existía. Había muerto en ese bar, viendo a su prometido besar a otra mujer. Yo había convertido nuestro santuario en una trampa. Todo estaba listo. Solo me faltaban los jugadores. Mientras conducía a casa, la tormenta de emociones se había transformado en una fría y clara certeza.
Ya no era solo una mujer traicionada. Era directora. Era productora. Y pronto sería el testigo de su pública caída. Liam ya estaba dormido cuando llegué a casa. Me quedé de pie en la puerta de nuestra habitación observándolo. Parecía tranquilo, inocente. Una parte de mí, el fantasma de la mujer que fui, sufría un amor ahora entrelazado con tanto odio que era imposible separarlos. Me metí en la cama, con cuidado de no tocarlo. Yacía en la oscuridad con el teléfono sobre el pecho y la aplicación abierta, sintonizada con la transmisión inactiva de la habitación 1207. Mañana era miércoles. El miércoles amaneció gris y opresivo. El cielo, una sólida lámina de plomo que reflejaba el peso en mi pecho. Desperté antes que Liam, con el cuerpo vibrando de una energía nerviosa y eléctrica. Esto era todo. El día en que todo el plan cuidadosamente trazado comenzaría a desmoronarse. Preparé café, su aroma intenso y familiar no logró calmar mis nervios. Oí a Liam moverse en la habitación, y luego el agua de la ducha. Le serví 2 tazas de café y a la suya le añadí una pizca de canela, justo como le gustaba. La naturalidad del gesto era tan cotidiana, tan rutinaria, que parecía una escena de la vida de otra persona. Salió del dormitorio vestido con uno de sus trajes de chaqueta. Un gris carbón intenso que resaltaba los destellos verdes de sus ojos color avellana. Parecía guapo, exitoso, digno de confianza. El mentiroso perfecto. Buenos días, cariño, dijo, aceptando la taza e inclinándose para besarme la mejilla. Me obligué a no estremecerme. Buenos días. ¿Hoy es un día ajetreado?, pregunté, apoyándome en la barra mientras tomaba un sorbo de mi café solo. Lo de siempre. Muchas reuniones. Y luego aquella noche de juegos de mesa con los chicos, ¿te acuerdas? Lo dijo con tanta naturalidad, mirándome a los ojos sin un ápice de culpa. Debería estar en casa a las 11, quizá a medianoche si sacan el buen whisky. Que te diviertas, dije con voz suave. Marcas de patada, pero en Caitón para mí. Sonrió, una sonrisa que parecía sincera pero que no le llegaba a los ojos. De acuerdo. Terminó su café, cogió su maletín y su abrigo y me dio otro beso rápido. Te quiero. Esas palabras quedaron flotando en el aire tras su marcha, tóxicas y falsas. No respondí. Me quedé allí de pie, escuchando el sonido de la puerta al cerrarse, el clic del cerrojo al encajar. El silencio del apartamento era ensordecedor. Me acerqué a la ventana y miré a través de las persianas. Vi cómo su coche salía del garaje y desaparecía calle abajo. Se había ido. La función había terminado. Ahora tocaba la guerra. Mi primera parada fue mi despacho en casa. Abrí mi portátil y accedí al canal de transmisión privada vinculado a la cámara de la habitación 1207. La pantalla mostraba una habitación de hotel vacía y completamente silenciosa. La cama estaba hecha y las almohadas mullidas. Era un escenario a la espera de sus actores. Minimicé la ventana, pero mantuve el audio bajo, una banda sonora silenciosa y ominosa para mi día. Tenía que ir a trabajar. Tuve que actuar con normalidad durante 8 horas más. Me parecía imposible. Cada minuto era una eternidad. Asistí a reuniones, respondí correos electrónicos, discutí plazos y presupuestos, mientras una parte de mi mente estaba fija en esa habitación silenciosa y vacía a 19 kilómetros de distancia. Mi teléfono vibró alrededor de las 3 de la tarde. Un mensaje de Liam. Me preparo para una larga sesión de estrategia. Apagaré el móvil un par de horas. Te escribo cuando termine la noche de juegos. Te quiero. Una sesión de estrategia. Casi me río a carcajadas. La mentira era tan descarada, tan insultante en su simplicidad. Se estaba creando una coartada, una razón para estar incomunicado. Probablemente estaba con ella en ese momento en un encuentro previo al juego, o tal vez preparándose para el momento culminante. Respondí con un simple vale, que tengas una buena sesión. La dualidad me mareaba. Vivía 2 vidas. La alera pública, la prometida comprensiva, la gestora de proyectos competente. Y la alera privada, la vengadora despechada, la directora de una tragedia transmitida en directo. A las 5:30 salí de la oficina.
El cielo se había oscurecido aún más, y había empezado a caer una llovizna fría. Conduje a casa por las calles resbaladizas y brillantes, con los nudillos blancos sobre el volante. La ciudad me parecía distinta ahora. No era un lugar de oportunidades, sino una red de secretos y mentiras. De vuelta en mi apartamento, el silencio se sentía más denso, más cargado. Me puse ropa cómoda, leggings negros y un suéter gris suave. Preparé una cena sencilla que no me apetecía. Era un soldado preparándome para la batalla. Abrí la transmisión en directo en el monitor de mi ordenador. La habitación seguía vacía. Las 7 de la tarde se convirtieron en las 7:30 y luego en las 8. La tensión era física, se me enroscaba en el estómago y me tensaba los hombros. ¿Me había equivocado? ¿Habían cambiado la rutina? ¿Estaba de verdad en una noche de juegos de mesa? Y entonces a las 8:17, se abrió la puerta de la habitación 1207. Contuve la respiración. Liam entró primero, se quitó el abrigo y lo tiró sobre una silla. Tras él llegó Sasha. Vestía un elegante vestido de cóctel negro y su cabello estaba impecable. Rió un sonido que se escuchó con total claridad a través del micrófono oculto, y lo abrazó por el cuello. Pensé que esa reunión no iba a terminar nunca, dijo Liam, atrayéndola hacia sí y hundiendo la cara en su cabello. Pero la recompensa vale la pena, ¿verdad? Ronroneó Sasha, inclinando la cabeza hacia atrás para besarlo. Vi Frozen mientras se besaban. Fue más largo y apasionado que el beso del bar. Esta era la versión privada, sin filtros. No había miradas furtivas, ni miedo a ser vistos. Aquí, en esta habitación que creían su fortaleza secreta, se sentían libres de ser ellos mismos. La escena se desarrolló con una claridad cinematográfica escalofriante. Abrieron una botella de champán del minibar. Brindaron por la fusión, una broma privada que los hizo reír a ambos. Él habló del trabajo, de sus frustraciones. Ella escuchó con la mano sobre su rodilla, ofreciéndole una aprobación aduladora y servil. Ella era todo lo que yo no era, acrítica adoradora, reflejando una imagen idealizada de sí mismo. Entonces la conversación giró en torno a mí. ¿Y qué tal la ama de casa?, preguntó Sasha con voz condescendiente. ¿Planeando la boda perfecta para el hombre perfecto? Liam suspiró con resignación. Alaris, bien. Es tan predecible. Todo gira en torno a muestras de color y menús de catering. Ella no entiende la presión a la que estoy sometida. Vive en una burbuja. No te merece, Liam, dijo Sasha, con voz suave y manipuladora. Es solo un reemplazo. Una cómoda y aburrida situación provisional hasta que tuvieras el valor de reclamar lo que realmente querías. Oírle reducir nuestra vida, mi amor, mi dolor a algo predecible fue un dolor tan agudo que casi resultaba hermoso. Fue el golpe de gracia para nuestra relación. Cualquier duda persistente, cualquier atisbo de esperanza de que esto fuera un error, se desvaneció. Él no me amaba. Me veía como un accesorio en su vida, uno que ahora estaba desfasado. Pronto, murmuró Liam, besándola de nuevo. Cuando llegue la bonificación por la fusión, las cosas serán diferentes. Podré cortar por lo sano. Una ruptura definitiva. Tras 7 años, yo era una transacción comercial que debía concluir. Observé cómo su conversación se apagaba y su intimidad física aumentaba. Se dejó de lado el champán. Empezó a caer la ropa. Esto era todo. Ese era el momento. Mis dedos, fríos y entumecidos, se cernían sobre el teclado. Había configurado la transmisión como privada, accesible solo mediante un enlace único que se podía compartir. Había preparado un mensaje, una sola línea de texto que sería el título de la transmisión. Tenía una lista de destinatarios, todos en su empresa, todos nuestros amigos comunes, su familia, la familia de ella. Este era un punto sin retorno. Una vez que pulsé ese botón, no había vuelta atrás. Mi vida, su vida, la vida de ella. Todo cambiaría irrevocablemente. Estaría desatando una bomba nuclear sobre nuestro futuro. Pensé en la mujer del bar, la que se había quedado paralizada, la que se había sentido impotente.
Recordé las semanas de mentiras, la profunda falta de respeto, como me había llamado un simple reemplazo en la misma habitación que me había prometido para siempre. La furia fría regresó borrando los últimos vestigios de miedo y vacilación. Subrayé la lista de direcciones de correo electrónico. Copié y pegué el enlace de la transmisión. El título era simple, crudo y devastador: Liam Walsh y Sasha Petrova. Una actuación privada. Mi dedo se cernía sobre el ratón. Respiré hondo. Y le di a enviar. Durante un largo rato, no pasó nada. El único sonido era el suave e íntimo murmullo de los altavoces de la habitación del hotel y los latidos frenéticos de mi propio corazón. En la pantalla la escena continuaba, ajena al tsunami digital que acababa de desatar. Estaban en su propio mundo, un mundo de caricias y promesas susurradas, completamente ajenos a que las paredes se habían convertido en cristal. Entonces mi teléfono empezó a vibrar. Comenzó como un único zumbido insistente. Luego otro. Y otro más. Pronto se convirtió en un zumbido continuo y frenético, que se deslizaba por mi escritorio como un insecto atrapado. Las notificaciones iluminaban la pantalla. Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas perdidas. Vi pasar nombres fugazmente. Sara, mi mejor amiga. Mark, el supuesto compañero de juegos de mesa de Liam. Mi suegra. Los ignoré a todos. Tenía la vista fija en el monitor. Fui espectador de uno solo en el primer acto de mi propia tragedia de venganza. Probablemente la primera señal de que algo andaba mal la tuvieron en sus propios teléfonos. El de Liam, abandonado en la mesita de noche, empezó a iluminarse, con la pantalla parpadeando sin cesar. Estaba demasiado absorto como para darse cuenta al principio. Pero entonces el teléfono de Sasha, que estaba en su bolso de mano en el suelo, empezó a sonar. Y no paró. Sonó, se silenció y enseguida volvió a sonar. Liam se apartó de ella, con el ceño fruncido por la irritación. ¿Quién demonios es?, murmuró, mientras cogía su propio teléfono. Echó un vistazo a la pantalla y su expresión pasó de la molestia a la confusión. Es mi madre. ¿Y Mark? 5 llamadas perdidas. Sasha se incorporó arropándose con la sábana. Mi teléfono también está sonando sin parar. Es mi hermana. El primer atisbo de inquietud cruzó el rostro de Liam. Fue hermoso presenciarlo. La máscara de seguridad y confianza empezó a resquebrajarse. Contestó al teléfono. ¿Mamá? ¿Qué? Fue interrumpido. No podía oír al otro lado de la llamada, pero no hacía falta. Vi cómo se le iba el color del rostro. Se le aflojó la mandíbula. Sus ojos, desorbitados por el horror que se avecinaba, recorrieron la habitación frenéticamente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su voz era un susurro ahogado. Vivo. Bueno, eso es imposible. Sasha lo observaba con el rostro pálido. ¿Liam? ¿Qué ocurre? Él no le respondió. Escuchaba a su madre con el cuerpo rígido por la conmoción. De repente arrojó el teléfono sobre la cama como si le hubiera quemado. Se levantó de un salto y su desnudez, en lugar de transmitir intimidad, de pronto parecía vulnerable y patética. Estamos en una transmisión en vivo, dijo con voz temblorosa, casi sin poder hablar. Sasha se tapó la boca con la mano. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. Alguien envió un enlace a todos. A la firma, a mi familia, a todos. Daba vueltas sobre sí mismo con la mirada desorbitada, buscando en la habitación al ojo impasible que los estaba delatando. Se fijó en el helecho en maceta, la escultura de pared. Se abalanzó sobre él, arrancándolo, y la tierra y las hojas se esparcieron por la alfombra. Encontró el micrófono sosteniendo el pequeño aparato en su mano temblorosa. Está aquí, susurró con la voz quebrada. Nos estaba molestando. Ella alara. La sorpresa de Sasha se transformaba rápidamente en rabia. Esa mocosa patética. ¿Cómo se atrevía? En mi pantalla, los comentarios de la transmisión en vivo empezaban a aparecer. Inicialmente los había desactivado, pero ahora los había abierto.
Fue un torrente de regocijo malicioso e indignación. No lo puedo creer. ¿Así que esta era la gran fusión en la que estaba trabajando? Sasa Petrova, maldita rompehogares. Liam Walsh, estás despedido. Con efecto inmediato. Henderson. Alara, si nos estás viendo, lo sentimos mucho. Ya vamos para allá. El último mensaje era de Sara. Una pequeña y fría brasa de calor ardía en mi pecho. Tenía amigos. Tenía gente que me quería. De vuelta en la habitación del hotel, la situación se estaba convirtiendo en un caos. Sasa estaba ahora al teléfono gritándole a alguien. Probablemente a su hermana o a alguno de sus padres. Es una trampa. Está loca. Está intentando arruinarlo. Liam estaba de pie en medio de la habitación, desnudo y expuesto con una expresión de total desolación. El ejecutivo seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un chico perdido y aterrorizado. Estaba viendo cómo su vida, su carrera, su reputación se desmoronaban en tiempo real. Entonces la furia de Sasa encontró un nuevo objetivo. Yo. Se giró bruscamente con los ojos llameando de un odio venenoso que se podía sentir incluso a través de la pantalla. Esto es culpa tuya. Le gritó a Liam, pero sentí que iba dirigido a mí. A ti y a tu predecible prometido. Ya no es tan predecible, ¿verdad? Nos ha destrozado. Yo. Tengo que llamarla, tartamudeó Liam, intentando coger el teléfono de nuevo. Llámala. Voy a hacer más que llamarla. Gritó Sasa, comenzando a tirar de su vestido con movimientos violentos y bruscos. Voy a encontrarla. Voy a hacer que pague por esto. Una nueva y distinta alarma me recorrió el cuerpo. Esto estaba trascendiendo el ámbito digital. Su amenaza no parecía vacía. La furia cruda y desquiciada en sus ojos era aterradora. Mientras Sasa terminaba de vestirse, observé cómo mi corazón latía con fuerza, aunque por un motivo distinto. Tomó su bolso rápidamente sin siquiera mirar a Liam, que seguía paralizado por el shock. ¿A dónde vas? Preguntó con voz débil. Para terminar, gruñó y salió furiosa de la habitación, dando un portazo tan fuerte que la imagen de la cámara tembló. La escena que quedó en la habitación del hotel fue decepcionante. Solo un hombre destrozado, solo entre las ruinas que él mismo había creado. Los comentarios en directo seguían volando, un coro griego narrando su muerte. Pero mi atención había cambiado. Sasa venía a por mí. Miré la hora. Habían pasado 20 minutos desde que envié el enlace. La policía. Necesitaba llamar a la policía. Había previsto muchas contingencias, pero la confrontación física no era una de ellas. Mi venganza debía ser limpia, digital y definitiva. Esto era caótico y peligroso. Tomé mi teléfono con los dedos firmes a pesar de la adrenalina que me recorría el cuerpo. Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Una voz femenina tranquila respondió. Mi nombre es Alara Vance, dije con voz clara y pausada. Estoy en mi domicilio. Una mujer llamada Sasa Petrova me acaba de amenazar en una transmisión en vivo y tengo motivos para creer que se dirige hacia donde estoy con la intención de hacerme daño. Señora, ¿de describir la amenaza?, preguntó la operadora, con una voz que transmitía una calma y profesionalidad admirables. Seguí mirando la transmisión en vivo. Liam estaba ahora desplomado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, la imagen de la derrota absoluta. El espectáculo había terminado para él. Pero el mío apenas comenzaba su segundo acto. Ella declaró, y cito textualmente, voy a encontrarla. Voy a hacer que pague por esto. Acaba de salir del Hotel Cresmont y creo que viene para acá. Está muy agitada y violenta. Utilicé el lenguaje frío y preciso de un informe. Me ayudó a distanciarme del terror humano en estado puro que empezaba a asomar por los bordes de mi resolución. Se están enviando unidades a su ubicación, señor Vance. Por favor, permanezca en la línea si puede y no abra la puerta a nadie. Yo no lo haré. Dejé el teléfono sobre el escritorio y lo puse en altavoz. La respiración constante de la operadora del 911 era como un metrónomo que contaba los segundos hasta la llegada de Sasa.
Sentía que respiraba con dificultad. Miré a mi alrededor, mi oficina, mi santuario de libros, mi silla ergonómica, la foto enmarcada de Liam y yo en una excursión, ahora un monumento a una mentira. Este era mi hogar. Ella lo estaba invadiendo. En el monitor, la transmisión en directo seguía activa. La imagen de la habitación de hotel devastada era ahora una imagen estática de gran trascendencia. El chat era un hervidero de especulaciones, apoyo para mí y condena absoluta para ellos. Alguien ya había creado un hashtag pareja Cresmont. Era tendencia. Su destrucción fue total, contagiosa y permanente. Pero el artífice de esa destrucción quizá no pueda disfrutarla sin peligro. Lo supe entonces. El chirrido de los neumáticos afuera, el rugido de un motor que se apagaba de repente. Volví la cabeza bruscamente hacia la ventana. Me puse de pie, me moví hacia un lado de las persianas y miré hacia la noche lluviosa. Un elegante deportivo negro estaba aparcado de forma descuidada detrás de mi sedán. La puerta del conductor ya estaba abierta. Así que ella estaba aquí. Más rápido de lo que esperaba, impulsada por una furia que debió de hacerla conducir como una demonio. Ya está aquí, dije con voz baja pero clara para la operadora. Las patrullas llegarán en 2 minutos. Quédate donde estás. ¿Estás en una habitación cerrada con llave? Estoy en mi despacho. La puerta principal está cerrada con llave. Pero justo cuando lo decía, oí el primer golpe atronador contra la sólida madera de la puerta principal. ¡Pum! No fue un simple golpe. Fue un impacto. ¿Crees que puedes arruinarme, zorra? El grito de Sasa se perdió entre la puerta y la lluvia, pero el veneno se hizo presente. ¡Abre esta puerta! ¡Ábrelo! ¡Pum! Otra patada. ¿O acaso se lanzaba contra él con todo su cuerpo? Sentí un escalofrío de miedo primigenio. Mi plan había sido estratégico e intelectual. Esto era instinto animal. La policía ya viene, Sasa. Grité con más fuerza de la que sentía. Vete ya. Esto solo pareció enfurecerla aún más. ¿La policía? Habré terminado contigo antes de que lleguen. Otro choque. Oí el crujido espantoso de la madera al astillarse. El cerrojo aguantaría, pero el marco que lo rodeaba era más débil. Mi mirada recorrió la habitación rápidamente. Un arma. Necesitaba un arma. Mi abrecartas estaba sobre el escritorio, elegante y metálico. Me sentí patético. Tomé un sujetalibros de cristal macizo, pesado y sólido, del estante. Estaba frío y en mi mano, me transmitía una sensación reconfortante. Señorita Vance, ¿se encuentra bien? La voz de la operadora se oyó por el teléfono. Está intentando derribar la puerta, informé apretando con fuerza el sujetalibros. Entonces cesaron los golpes. Silencio. El único sonido era el repiqueteo de la lluvia y mi respiración entrecortada. ¿Se habría rendido? ¿Habría visto las luces de la policía? Un nuevo sonido. Un rasguño en la ventana del salón. La que tiene el viejo encantador y endeble pestillo de madera. La que Liam siempre había prometido cambiar. Está intentando abrir por la ventana, susurré al teléfono con la sangre helada. Quédate en la habitación. Si puedes, bloquea la puerta. Corrí hacia la puerta de mi oficina, la cerré con llave y metí la silla de mi escritorio debajo del pomo. Era una barrera endeble, pero algo era algo. Pegué la oreja a la madera, escuchando. El sonido inconfundible de una ventana al ser forzada. El crujido de la madera vieja. El chirrido del marco al ceder. Un sonido gutural y triunfal provino de Sasa. Había entrado. Mi hogar había sido profanado. El santuario que compartía con Liam, el lugar donde cocinaba, doblaba la ropa y planeaba un futuro, se había convertido en una pesadilla. Oí sus pasos, fuertes y furiosos sobre el suelo de madera del salón. ¿Dónde estás, cobarde?, gritó. Oí el estruendo de un jarrón al romperse. Ella arrasaba mi casa, un torbellino de destrucción. Sal y enfréntame. Contuve la respiración, con el sujetalibros de cristal en alto, lista.
El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Esto no estaba en los planes. Aquello era un caos. Sus pasos se acercaban por el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta de mi oficina. El pomo de la puerta vibró violentamente. «¿Te has encerrado?», espetó con desdén. «No eras tan valiente cuando te escondías tras la cámara, ¿verdad?». La puerta se estremeció cuando ella la golpeó con fuerza. La silla resbaló un poco. Era más fuerte de lo que parecía, impulsada por un odio puro y adrenalínico. «Van a ver esto», gritó con la voz justo al otro lado de la puerta. «Van a ver lo que les pasa a esas víboras intrigantes que no pueden retener a su hombre. Verán que recibirán su merecido». Otro impacto. La silla resbaló aún más. La madera alrededor del candado crujió en señal de protesta. «La policía llegará en 30 segundos, señor Avance». «Espere un momento». La voz del operador era un susurro tenso. 30 segundos. Una eternidad. El marco de la puerta se astilló. La puerta se abrió de golpe hacia adentro, estrellándose contra la pared. Sasa estaba de pie en el umbral, recortada contra la luz del pasillo. Su vestido estaba roto y manchado de polvo que había entrado por la ventana. Su cabello era un desastre. Pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 pozos negros de furia desquiciada. Se fijó en mí en el sujetalibros que tenía en la mano, y soltó una risa áspera y burlona. «¿Qué vas a hacer con eso?». «Escribir un poema triste». Ella entró en la habitación. Me mantuve firme, levantando el sujetalibros aún más. «Fuera de mi casa, Sasa». «Se acabó». «Y no se acaba hasta que yo diga que se acabó». Ella chilló y se abalanzó sobre mí. No fue un movimiento calculado. Fue un ataque salvaje, un arañazo. No pretendía golpear. Pretendía arañar, desgarrar, mutilar. Blandí el sujetalibros, pero fue demasiado rápida, agachándose bajo mi brazo. Sus uñas me arañaron el antebrazo, dejando marcas punzantes y ardientes. Grité más por la sorpresa que por el dolor, y tropecé contra el escritorio. El monitor con la transmisión en directo a punto de apagarse, se tambaleó peligrosamente. Volvió a atacarme intentando agarrarme la cara y el pelo. Le di un rodillazo en el estómago. Gruñó y se dobló un instante, pero la rabia parecía insensibilizarla al dolor. Me agarró un mechón de pelo y tiró, echándome la cabeza hacia atrás. Grité, el dolor era insoportable. Entre la confusión del dolor y el pánico, vi las luces azules y rojas parpadeantes que pintaban las paredes fuera de mi ventana, girando a través del cristal empañado por la lluvia. «Policía». «Quieto». La voz era fuerte y autoritaria y el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Sasa se quedó paralizada, aflojando un poco el agarre en mi pelo. Giró la cabeza bruscamente hacia la ventana, con el rostro desencajado por la sorpresa y la furia. En ese instante de distracción, la aparté de mí con todas mis fuerzas. Retrocedió tambaleándose y chocó contra la estantería. 2 policías llenaban el umbral destrozado con las armas desenfundadas. «Al suelo». «No». «Manos a la vista». Sasa, jadeando con el pecho agitado, miró de la policía a mí. La lucha pareció desvanecerse de ella, reemplazada por una comprensión aterradora y creciente de su nueva realidad. Ya no era una mujer poderosa y agraviada. Era una delincuente sorprendida en flagrante delito de allanamiento de morada y agresión. Alzó lentamente las manos, clavando su mirada en la mía. El odio seguía ahí intacto, pero ahora se le unía un miedo desesperado y brillante. «Tú hiciste esto», susurró con la voz quebrada. Me incorporé con el cuero cabelludo palpitante y los brazos ardiendo. Me alisó el suéter, un gesto para recuperar la compostura, mi espacio, a mí misma. «No, Sasa», dije con voz fría y clara en el repentino silencio de la habitación. «Ustedes hicieron esto». «Los 2». Yo solo encendí las luces. Uno de los agentes se acercó y la esposó rápidamente. Ella no opuso resistencia. Simplemente se quedó mirándome fijamente, como si intentara memorizar mi rostro para una futura venganza. El otro agente enfundó su arma y se acercó a mí. «Señora, ¿está herida?» «Ya viene una ambulancia».
Estoy bien, dije aunque temblaba ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Miré más allá de él hacia los restos de la puerta de mi oficina, a Sasha siendo llevada esposada, con la cabeza finalmente gacha. Se había acabado. Completamente acabado. La transmisión en vivo había sido su ruina profesional y social definitiva, y la furia violenta e imprudente de Sasha había sido la prueba final e irrefutable que los consagró como los villanos de esta historia. Intentó golpearme, pero llamé a la policía a tiempo. Cuando la dejaron salir de mi casa, tomé mi teléfono. La operadora del 911 seguía allí. Ya pasó, dije con voz apagada por el cansancio. Gracias. Ya está a salvo, señor Vance. He terminado la llamada. Estaba a salvo. También me encontraba sola en una casa que ya no se sentía como un hogar, rodeada por los restos físicos y emocionales de la última hora. La Victoria se sentía vacía, y el silencio que descendió no estaba lleno de paz, sino de los ecos de todo lo que había perdido y todo lo que había destruido para llegar hasta allí. La policía hizo sus preguntas en mi sala de estar hecha pedazos. Los paramédicos limpiaron los rasguños de mi brazo, dictaminando que eran superficiales. Los vecinos se congregaron en sus porches, atraídos por el alboroto, sus rostros pálidos óvalos de sorpresa en la oscuridad. Di mi declaración con una calma clínica y distante que pareció sorprender a los agentes. Yo era la viva imagen de una víctima que se mantenía en control, una mujer agraviada pero resiliente. Por dentro, era un abismo de ecos. Después de que el último patrullero se alejara, con sus luces rasgando la noche por última vez, el silencio volvió a inundarme. Era espesa y pesada, interrumpida solo por el repiqueteo de la lluvia contra la ventana rota del salón, un trozo de madera contrachapada provisional ya clavado en su sitio por un agente que había acudido al lugar. Recorrí mi casa como un fantasma en mi propia vida. El jarrón volcado, un regalo de bodas de mi abuela, yacía en un charco de agua y lirios esparcidos. Las huellas de barro marcaban el rastro de destrucción que Sasha había dejado desde la ventana hasta mi oficina. El marco astillado de la puerta de mi oficina se alzaba como una boca abierta, clamando por la violencia que había irrumpido en mi santuario. Terminé en la cocina. Mi mirada se posó en las 2 tazas de café de esta mañana, aún en el fregadero, la suya con restos de canela, la mía negra. Una instantánea de una vida compartida que había sido una mentira. Tomé su taza, mis dedos recorriendo su curva familiar. Y entonces, con un arrebato de furia tan repentino que me dejó sin aliento, lo arrojé contra la pared de azulejos. Estalló en una satisfactoria lluvia de fragmentos de cerámica. El sonido fue fuerte y definitivo. Se rompió la represa. No lloré. Grité. Un grito visceral de dolor y rabia me arrancó la garganta y resonó en la casa vacía. Golpeé la encimera de la cocina con el brazo, haciendo volar un frutero, un bloque de cuchillos y una pila de correo. Arranqué del frigorífico la hoja impresa de Google Docs con el plan maestro y la hice trizas, dejando escapar los pedazos de nuestro futuro. La casa soñada, los nombres de los posibles hijos, los destinos de viaje, todo se esparció por el suelo como confeti en un funeral. Destrocé la cocina, luego pasé al salón, al dormitorio. No toqué sus cosas. No hacía falta. Su presencia estaba en el espacio mismo, en el aire, en el silencio cargado de recuerdos. Estaba desmontando el escenario de nuestra vida juntos porque la obra había terminado. Agotada, finalmente me desplomé en medio del salón, rodeada de escombros, con el pecho agitado. La tormenta que había azotado mi interior había pasado, dejando tras de sí un vacío inmenso y paralizante. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Señor. Mi madre. Compañeros. Probablemente las noticias. Lo ignoré todo. Debieron haber pasado horas. La luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las grietas de la madera contrachapada, dibujando tenues franjas sobre el caos que me rodeaba. Mi teléfono vibró no con una llamada, sino con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. La curiosidad, un tenue destello en el vacío, me hizo mirar. Alera. Espen. Lo vi. Todo. Lo siento muchísimo. Nunca debí haberte dado ese equipo. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Ben. El genio de la tecnología.
El cómplice. Su mensaje fue un salvavidas lanzado desde el mundo real. Un mundo que había presenciado mi venganza nuclear y que ahora buscaba posibles estragos. Tecleé con torpeza, con los dedos aún temblorosos. Estoy a salvo. La policía estuvo aquí. Sasha fue arrestada. Gracias por tu ayuda, Ben. No te culpes. Su respuesta fue casi instantánea. ¿Puedo ir a tu casa? Traigo café. No deberías estar sola. Miré a mi alrededor contemplando la destrucción. El símbolo de mi aislamiento. Estaba solo. Y el silencio empezaba a sentirse como si fuera a engullirme por completo. Vale, escribí. Sí. Por favor. 1 hora después, sonó el timbre. Desbloqueé el cerrojo, la única parte de la puerta que se había mantenido firme, y la abrí. Ben estaba en el porche con una bandeja de cartón y 2 cafés grandes. Era tal como lo recordaba. Ojos amables, aspecto algo desaliñado. Un rostro lleno de genuina preocupación. Observó el marco de la puerta astillado, la madera contrachapada de la ventana y luego a mí, de pie en medio del huracán interior. Jesús y Lara. Respiró hondo con los ojos muy abiertos. Parece peor de lo que es, dije con la voz ronca de tanto gritar. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Entró despacio observando con la mirada los muebles volcados, el jarrón hecho añicos, el papel esparcido por el suelo. No dijo nada. Simplemente me dio un café. Era cálido y real en mis manos y en mi ancla. Vi el arroyo, dijo en voz baja, siguiéndome mientras me abría paso hasta el sofá, y me hacía un hueco para sentarnos. Yo ni siquiera sé qué decir. Lo que hicieron, fue monstruoso. Tomé un sorbo de café. Estaba fuerte y dulce, justo como me gusta. Lo recordaba. La transmisión en directo fue su perdición, afirmé con palabras que sonaban como un texto ensayado de una nota de prensa. Y ella intentó rematarlo físicamente. Pero yo estaba preparado. Estabas más que preparado, dijo Ben con un tono de admiración en la voz. Fuiste brillante. Y aterrador. No me siento brillante, susurré, resquebrajándome la fachada. Me siento vacía. Nos sentamos en silencio un rato, tomando café entre las ruinas. No era un silencio incómodo. Era un espacio compartido para reconocer el cataclismo. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin. ¿Ahora? Miré a mi alrededor. ¿Cómo soluciono esto? Llamo a un abogado. Cambio las cerraduras. Empaco sus cosas. Lo organizo como una lista de tareas, cada elemento una montaña que escalar. No tienes que hacerlo solo, dijo Ben. Puedo ayudarte. Se me da bien usar un martillo. Y conozco a un tipo que puede cambiar ventanas y puertas discretamente. Lo miré detenidamente. No estaba allí por lástima ni por curiosidad morbosa. Estaba allí como amigo. Un amigo de verdad. El calor del café me inundó el pecho. Un pequeño y frágil deshielo en el invierno perpetuo que se había instalado en mi interior. Me gustaría, dije. Y por primera vez desde que vi a Liam besar a Sasha en el roble dorado, sentí un destello de algo que no era dolor, ni rabia, ni entumecimiento. Era la tenue y tentativa posibilidad de un futuro. Los días que siguieron fueron un torbellino de necesidades prácticas y brutales. Ben cumplió su palabra. Apareció a la mañana siguiente con una caja de herramientas y su amigo, un hombre corpulento y callado llamado Leo, quien midió la ventana y el marco de la puerta rotos con gran eficiencia. Comenzaron las reparaciones, y el sonido de los martillos y las sierras contrastaba gratamente con el silencio sepulcral. Mientras trabajaban, llamé a una abogada, una mujer astuta y pragmática llamada Miriam Thorne, especializada en divorcios contenciosos. Le envié el enlace a la grabación de la transmisión en vivo, ahora una prueba digital, y el informe policial del arresto de Sasha. Esto es un caso claro y sencillo, señor Avance, dijo Miriam con voz firme por teléfono. Adulterio, difamación y con la acusación de agresión contra el corresponsal, tenemos motivos claros para la disolución del matrimonio y una posición muy sólida para la división de bienes. Ya lo despidieron, según tengo entendido.
Sí, dije mientras observaba a Abel lijar cuidadosamente los bordes del nuevo marco de la puerta. El socio principal, Henderson, comentó en la transmisión en vivo que lo habían despedido. Bien. Eso afectará significativamente su capacidad para impugnar la pensión alimenticia. Prepararé los documentos. No le hables si te contacta. Dirígeme a mí para todo. El mundo, al parecer, estaba desmantelando con eficiencia la vida que Liam había construido. Fue una sensación extraña ver cómo todo seguía sucediéndose sin que yo tuviera que mover un dedo. La transmisión en directo se había convertido en un arma que se propagaba sola. Liam intentó contactarme. Sus primeras llamadas fueron a mi antiguo número, que yo había desviado a Miriam. Después empezó a usar números nuevos bloqueados. Sus mensajes, escuché una vez por insistencia de Miriam, fueron una auténtica montaña rusa. Primer arrebato de ira. ¿Cómo pudiste, Alara? Destruiste mi vida. Eres una psicópata. Lucharé por todo. Luego suplicó, Alara, por favor, cariño, lo siento mucho. Fue un error. Fue el estrés. No significaba nada. Podemos arreglarlo. Tenemos que arreglarlo. Por fin, la desesperación. Alara, por favor. Háblame. No me queda nada. Nada. Eras mi todo. Fui tan estúpida. Lo siento muchísimo. Los borré todos. Sus palabras ya no son más que ruido. El hombre al que amaba era ficticio, un personaje interpretado por un desconocido. El verdadero Liam era quien había engañado sin escrúpulos y quien ahora se lamentaba de las consecuencias. Ben se convirtió en una presencia constante y estable. No intentó arreglarme ni llenar el silencio con frases hechas. Simplemente estuvo ahí. Me trajo comida y me obligó a comer. Me ayudó a empacar la ropa y las pertenencias de Liam, cargándolas en su coche para donarlas. Se sentaba conmigo por las noches cuando el silencio de la casa recién reparada se hacía ensordecedor. Una noche, una semana después de la implosión, estábamos sentados en el suelo de mi habitación, ahora de invitados, la que iba a ser la habitación del bebé, rodeados de cajas de cartón selladas. Los restos físicos de Liam habían desaparecido. Es como un exorcismo, dije, apoyándome en una caja etiquetada como varios de cocina. Ben sonrió con una expresión cálida y amable que le iluminaba los ojos. En cierto modo, sí. Estás recuperando tu espacio. Todavía no lo siento como mío, admití, en un raro momento de vulnerabilidad. Se siente vacío. Es como un lienzo en blanco, dijo, y eso da miedo. Pero también está lleno de potencial. Lo miré fijamente bajo la suave luz del atardecer que se filtraba por la ventana desnuda. Él había sido mi apoyo durante todo esto, un amigo de una vida pasada que había acudido a mi presente en medio del caos sin pensarlo dos veces. Había bondad en su rostro, una estabilidad que a Liam siempre le había faltado. Liam era como fuegos artificiales, brillante, emocionante y, en definitiva, destructivo. Ben era como el fuego del hogar, constante, cálido, reconfortante. ¿Por qué eres tan amable conmigo, Ben?, pregunté sin poder evitarlo. Parecía sorprendido, luego pensativo. Porque eres mi amiga Alara, y eres una buena persona que se vio envuelta en una situación imposible. Y porque hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras, porque siempre pensé que Liam era un cretino engreído que no te merecía, ni siquiera en la universidad. Nunca tuve el valor de decírselo. Lo miré atónita. ¿Qué? Se encogió de hombros con modestia. Sí. Estaba muy enamorada de ti en segundo año. Pero tú estabas completamente prendada de él, de sus grandes planes y su encanto. Yo solo era el típico cinéfilo empollón. Así que me alejé. Seguimos siendo amigos. Y me alegro de haberlo hecho porque prefiero tenerte como amigo a no tenerte en absoluto. La revelación me envolvió como una manta suave e inesperada. Todo este tiempo. Él me había visto a mi verdadero yo, incluso entonces. Y me había cuidado de una manera silenciosa y constante sin pedir nada a cambio. No sabía qué decir. Mi mundo seguía demasiado fragmentado, mis emociones demasiado crudas y enredadas.
Pero por primera vez la idea de un futuro, de una conexión que no naciera de la traición ni de la venganza, no se sentía como una traición a mí misma. Yo no lo sabía, susurré. No debías hacerlo, dijo en voz baja. Ese no era el punto. Se levantó sacudiéndose los vaqueros. Debería irme. Déjame descansar. Lo acompañé hasta la puerta. La madera nueva, sólida y sin pintar era un símbolo del nuevo comienzo que él me estaba ayudando a construir. Entonces le dije cuando salió al porche, gracias. Por todo. Para entonces y para ahora. Se giró y sonrió, esa sonrisa cálida y sincera que empezaba a sentirse como un nuevo tipo de ancla. Cuando quieras, Lair. Descansa un poco. Cerré la puerta y eché el cerrojo nuevo y robusto. La casa seguía en silencio, pero ahora el silencio era distinto. No estaba vacío. Estaba esperando. Mi objetivo era destruir a Lie Misasa, y lo había logrado con una brutalidad que aún me conmociona. Pero entre las cenizas de aquella destrucción, un único y frágil hilo de algo nuevo comenzaba a deshilacharse. Era verde y tierno, y me aterraba tocarlo, incluso mirarlo demasiado de cerca. Pero estaba allí. El proceso oficial de divorcio fue un asunto frío y clínico. Celebrado en una sala de conferencias color beige, con la mediación de abogados, fue el funeral burocrático de una relación de 7 años. Liam parecía una sombra de sí mismo. Estaba más delgado, el traje le quedaba holgado y tenía la mirada perdida. Evitó mirarme en todo momento y solo hablaba cuando su abogado o el mediador se dirigían directamente a él. No sentí nada. Ni triunfo, ni lástima, ni rencor. Era un desconocido que cerraba un trato comercial. El reparto de bienes fue rápido. Me quedé con la casa, el coche y mis ahorros. Él se llevó sus cuentas bancarias vacías y sus pertenencias, que ya estaban en un trastero. Aceptó todo sin rechistar. La transmisión en directo le había arrebatado la fuerza. Cuando nos disponíamos a marcharnos, por fin me habló con voz ronca, un susurro. Y Yera. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Lo siento. Dijo con un gran esfuerzo al pronunciar las palabras. Me giré y lo miré de verdad al hombre que había sido el centro de mi universo. Vi la debilidad, la cobardía, la profunda falta de carácter que siempre había estado ahí, oculta bajo el encanto y la ambición. Lo sé, dije. Y entonces salí, dejándolo en esa habitación beige con las ruinas de su vida. Mi perdón, si es que lo fue, no era para él. Era para mí. Una liberación definitiva. Afuera brillaba el sol. Ben me esperaba en un banco al otro lado de la calle, tal como me había prometido. Se puso de pie al acercarme con una expresión interrogativa en el rostro. Ya está hecho, dije. Él no dijo nada. Simplemente abrió los brazos. Y entré en sus brazos, hundiendo mi rostro en la suave lana de su suéter. No lloré. Solo respiré. Me abrazó una presencia sólida y constante en un mundo que por fin había dejado de girar. Pasaron 3 meses. La primavera dio paso al verano. La casa era ahora verdaderamente mía. Había pintado las paredes con colores que Liam habría odiado, azules profundos y terracotas cálidas. Había llenado los espacios con plantas y arte que solo a mí me hablaban. Ben formaba parte de ese nuevo paisaje. Lo que había comenzado como un incipiente vínculo se había ido tejiendo lenta y cuidadosamente hasta convertirse en algo fuerte y hermoso. No fue un torbellino. Fue un amanecer lento. Pasamos el tiempo juntos tranquilamente cocinando en mi nueva cocina, viendo películas antiguas, trabajando codo a codo en silencio, él editando proyectos, yo trabajando. Nunca presionó. Nunca pidió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Simplemente estuvo ahí, y su amor silencioso fue un bálsamo para las heridas que Liam y mi propia venganza habían dejado. Una tarde estábamos en el jardín, colocando luces de hadas para una pequeña cena que organizábamos para Sara y algunos amigos. Era para celebrar la llegada por correo de mi sentencia definitiva. Yo estaba subida a una escalera, colgando una guirnalda de luces de una rama, mientras Ben sujetaba la base. Un poco a la izquierda, gritó. Me moví con las luces centelleando en mis manos.
Lo miré, su rostro vuelto hacia mí, irradiaba afecto y la suave luz del atardecer. Mi corazón no se oprimió por el pánico ni el dolor. Se llenó de una alegría silenciosa y profunda. Era una intimidad diferente. No se construyó sobre grandes gestos ni sobre una intensidad apasionada y fugaz. Se construyó sobre la confianza, sobre el silencio compartido, sobre estar presente con una caja de herramientas y un café cuando el mundo se desmoronaba. Se construyó sobre ver a alguien en su momento de mayor vulnerabilidad y no apartar la mirada. Bajé de la escalera, olvidando mi tarea. Me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías. «Ven», dije con voz suave pero firme. «Sí». Me miró fijamente con ojos cálidos. «Te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas y ciertas. No eran una promesa de eternidad ni un intento desesperado por aferrarse a un salvavidas. Eran una constatación tan real como el suelo que pisamos. Una sonrisa lenta y radiante iluminó su rostro, de esas que llegan a los ojos y los iluminan desde dentro. Tomó mis manos entre sus labios y besó mis nudillos. «Yo también te amo, Alara», dijo. «Creo que siempre lo he hecho». Se inclinó y me besó entonces, un beso que no se parecía en nada al que había presenciado en el bar. No fue furtivo ni robado. Fue un beso sincero, un beso de bienvenida, el final de un largo viaje. Fue tierno y profundo, lleno de la promesa de un futuro que construiríamos juntos, un día a la vez con cuidado y amor. Mientras estábamos allí abrazados bajo el dosel de luces centelleantes, pensé en la transmisión en vivo. Pensé en la destrucción que había causado con tan fría precisión. Había sido un fuego necesario, la resurrección de un campo envenenado. Pero esto fue lo que creció entre las cenizas. Este amor silencioso y constante. La segunda oportunidad. Había usado una transmisión para destruir una vida construida sobre mentiras. Ahora elegía construir una nueva vida lejos de las cámaras, en los momentos tranquilos y reales. Una vida de verdad con un hombre que había visto lo peor de mí, la vengativa, la rota, la feroz, y que había decidido quedarse para ayudarme a reconstruirme, para amarme no a pesar de todo, sino gracias a ello. La venganza había sido mi historia de finales. Pero esta fue mi historia de comienzos. Y fue infinitamente más hermosa. El final.